Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy el profe El Perrito con sabor a canela. Hoy nuevamente con una compañía muy especial que nos va a hablar un poco de su historia de vida, que es muy interesante. Recuerden que en este canal buscamos siempre fortalecer la inclusión social, la educación inclusiva y la salud mental a través de las historias de vida y también a través de esos pensadores que nos aportan un poco desde su experiencia como profesionales o desde la misma vida. Sin más preámbulos, quiero darle paso a Laura Morales. Ella es diseñadora de vestuario, es muy activa en redes, tiene unas publicaciones muy interesantes en Instagram y en TikTok como Estilo Inválido. Entonces que también los invito para que lo sigan. Laura, bienvenida a este espacio del profe del perrito. Muchas gracias, Carlos. Qué felicidad estar contigo y con Canela aquí al lado hablando de estos temas tan interesantes. No, gracias a usted por animarte a participar y acompañarnos, porque eso hace que esta familia crezca más y que se demuestre un poco. De pronto es una frase de cajón, pero realmente cuando se quiere, entonces se puede, Se puede. que es muy difícil. Pero sabes que yo a veces me pongo a observar qué es fácil en esta vida. Nada, nada es fácil. Exactamente, entonces bueno, muy bien. Laura, cuéntanos por favor, ¿quién es Laura? Que aunque yo la conozco, los que están tras la pantalla de pronto no tienen esa oportunidad. Bueno, yo soy Laura, pues de profesión soy diseñadora de vestuario, tengo una maestría en innovación social y territorio, pero más que eso, soy una persona amorosa, disciplinada, soñadora. Siento que soy muy dedicada con lo que hago, muy activa, como tú dices, no solamente en redes sociales, sino que yo no me quedo quieta en ningún lado, pero muy feliz también como poniendo mi granito de arena, que en algún momento tú y yo lo hablábamos. Soy persona con discapacidad, tengo una discapacidad física producto de una enfermedad huérfana, y eso hizo que perdiera mi movilidad de la cintura para abajo. Por tal motivo pues soy usuaria de silla de ruedas, pero como te digo, es muy importante y hacer hablar, conversar, y que tú tengas, por ejemplo, este tipo de espacios para hablar sobre estos temas. Laura, mencionas algo que de pronto las personas no se dan cuenta porque casi siempre conocen el presente. Y dentro de las condiciones físicas, una cosa es cuando usted nace con ellas y otra cosa cuando en el devenir de su vida las adquiere, y dependiendo también como ese estadio, ese ciclo del desarrollo en el que se adquiera, también es la misma posición frente a ese concepto o a ese diagnóstico. Una chica adolescente, joven, llena de vida, que empieza como con esas ganas de comerse el mundo y como, o sea, de la noche a la mañana llega esa sorpresa, es un impacto que definitivamente parte la vida en dos. ¿Cómo lo lograste? Bueno, yo siento que para lograr esto siempre tengo que decir que mi círculo cercano está ahí, lo voy a recalcar siempre, y estoy muy feliz de poder contar con ello porque sé que muchas personas no lo tienen, y estoy donde estoy gracias a eso. Y también gracias a mi forma de ver el mundo, también de ver cómo aprender y entender la nueva normalidad. Lo que tú dices es muy interesante en el sentido de que yo no nací con la enfermedad, sí tuve síntomas que al principio no estaban asociados a ella, pero sí es muy importante como saber el hecho de que de un día para otro, bueno, fue más, de unas semanas para otro, mi vida cambió por completo, y antes podía caminar y luego me tocó empezar a usar la silla de ruedas junto con todo lo que eso trae por delante, porque muchas personas solo piensan que es la silla, pero este tipo de enfermedades también conllevan y traen y se asocian otras condiciones de salud, y la silla para mí es lo de menos. Yo siento que más lo que hay detrás de eso es lo más importante. Entonces es muy teso porque para mí, que yo apenas estaba empezando la carrera, que estaba viendo las cosas pues como lo mejor posible, y que de un día para otro a uno la vida le dé esta sorpresa, sí hay que como que cambiar todo por delante. Y para ello es muy importante pues entender que hay un duelo, porque tampoco es que yo
diga que cuando me pasó esto veía todo color de rosa, porque no es así Sí, sí, eso no tampoco, fue de la noche a la eso no fue de mañana. la noche a la mañana, pero sé que con ayuda profesional y que tú lo sabes también desde el área de la psicología, se puede empezar a ver y entender cómo comportarse, pues, y entender y apreciar la nueva normalidad. No adorándola, romantizándola, pero sí aprendiendo de ella para poder lograr las diferentes cosas que uno se propone en la vida. Claro que sí, y mencionas, a ver, que esto no es un ejercicio individual. Ujú. O sea, no es que yo me pare en las mañanas y diga ya lo logré y lo hago de forma autónoma. Aquí también hay que entender que nosotros tenemos un círculo que eso sí o sí nos determina un poco esa influencia, ese apoyo emocional y que, a ver, una condición física, aunque es algo de uno en su parte física, también tiene unas connotaciones sociales, Claro. en cómo el mundo no está diseñado para esa situación. Cuando uno de pronto no presenta ninguna condición, uno no percibe algo tan sencillo como una escala. Pues Ujú. una escala, una puerta de una dimensión más Sí. o menos, no, una cama para uno montarse a un bus es algo pues que Ujú. no tiene ciencia, un taxi, un vehículo, pero cuando ya usted se enfrenta a esa realidad de una condición física donde ya realmente hay una barrera que es la movilidad, eso también empieza a tener unas connotaciones sociales y que requieren hacer una reconstrucción, una adaptación Exacto. y que eso implica un alto esfuerzo, un deseo y una voluntad. Claro que sí. Claro que sí, no, y lo que tú dices, hay muchas cosas arquitectónicas que uno solo se da cuenta cuando ya, en mi caso, tuve la discapacidad, porque antes yo no valoraba ni siquiera si habían adoquines salidos, si había una acera con un huequito, si por ejemplo la cebra la tapaban, pues simplemente le daba la vuelta al taxi y ya se acabó, que lo vi en un video tuyo hace poco, que había un carro que estaba tapando la cebra. Y por ejemplo, para nosotros eso es un inconveniente gravísimo. Muchas personas creen que es simplemente Darle la cantaletas vuelta, y... usted, pero ¿por qué no se ve Ajá, por el otro lado? Si eso es muy ajá. fácil. Y no, y las cosas no son así. Entonces, Ajá. primero eso es muy teso. Y por otro lado, está como el paquete de cosas que trae el comportamiento de nosotros como seres sociales. Y es que tener una discapacidad, pues aquí es importante recalcarlo, la discapacidad es las barreras que tiene el usuario con el entorno, no hace parte como de una enfermedad o de una condición. La discapacidad es simplemente una forma de interacción que me parece como importante resaltarlo, pero también es claro que todo ese montón de interacciones sociales que antes están muy normalizadas, pues y que siempre están detrás del cuerpo normativo, de lo que lleva a los estándares de la sociedad, cuando nosotros nos tenemos que enfrentar con todas nuestras características particulares, simplemente son diferentes, no son raras ni nada de eso, tenemos necesidades diferentes, es lo que nos empieza a dar cuenta a nosotros de, venga, porque las personas nos tratan diferente, pues si somos literalmente personas comunes y corrientes, y que era algo que en algún momento también conversamos tú y yo, y era el hecho de mi cuenta estilo inválido, pues muchas personas creen que es por la forma en que se refieren a nosotros como inválidos, pero no, eso es un juego de palabras, porque es que muchas personas, para mí vestirme siempre ha sido como parte muy importante de mi vida, y cuando empecé pues a ser usuaria de silla de ruedas y a tener la discapacidad, mucha gente me decía, venga Laura, pero es que una persona con discapacidad o discapacitada, como se quieran referir a ella, nunca viste así, pues o siempre se visten de una manera diferente, y eso me empezó a cuestionar a mí, Carlos, porque yo Ya hay como decía, unos ajá, clichés. sí, porque yo decía, pero es que yo sigo siendo Laura, y empezaron a invalidarme mi estilo, entonces mi juego de palabras de la cuenta no tiene que ver con que use la palabra inválido para referirnos a personas con discapacidad, sino porque me estaban invalidando a nosotros, sabiendo que somos personas comunes y corrientes, que tenemos gustos, que tenemos familia, que tenemos seres cercanos, que nos gusta salir, que nos gusta hacer cosas comunes y corrientes como los demás seres humanos. Y que de pronto estamos en una época
donde hay mayor apertura a la discapacidad, Sí, donde de pronto hay una tendencia a la inclusión social, pero no es solamente un planteo de intenciones, no es solamente afirmarlo, eso también debe ir acompañado con hechos y con transformaciones, pero hay que tener en cuenta que es que las transformaciones y las adaptaciones estructurales también requieren plata no, completamente. y requieren voluntad. Entonces, ¿hasta qué punto están dispuestos a una reforma para una persona? Sí, no, y a ver, hay varias cosas que mencionas ahí que me parecen muy importantes. Primero está el hecho de que me considero una persona con discapacidad, pero muy privilegiada, porque sé que hay otras personas, pues, que en la posición en que estoy yo no lo están ellos, pues, y que sería muy difícil, por así decirlo, tener lo que yo tengo hoy en día. Entonces es importante reconocer que hay privilegios y que hay carencias que nos atraviesan a todos como seres humanos, y que muchas de las cosas, incluyendo las diferentes maneras de hacer las cosas, tener nueva tecnología y eso, influye el dinero que tengas de por medio, porque es que, bueno, queremos transformarnos, queremos hacer cosas nuevas, pero en verdad, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que nosotros podamos intervenir, volver a estar en la sociedad, pero con dinero, sin dinero, nos toca a nosotros, le toca a la universidad, al colegio, le toca a quién? Entonces A es los muy complejo, a papás, los papás. ajá. Ajá, Y claro, entonces, a ver, la palabra es muy bonita, es una declaración de intenciones, pero ajá. también debe ir acompañada realmente con hechos. Y ahí es donde también viene como una contraprestación y es que no es solamente estar ahí como esperando a que los demás hagan, sino también una postura activa para hacer y para visibilizar estos requerimientos y que eso no es algo que solamente me pasa a mí, que tranquilamente le puede pasar a cualquiera y que a menos de que generamos una conciencia colectiva, pues es muy difícil que de pronto se logren generar avances porque digamos que ahorita se habla de educación inclusiva y se da por sentado que la educación inclusiva está, pero en tu caso que empezaste justo en esa transición de Ujú. educación especial a educación inclusiva, pues también un docente que en su vida había tenido como un Sí, estudiante como usted, como, ¿y yo qué hago? sí, porque es que, a ver, yo soy, como les decía al principio, yo soy diseñadora de vestuario de profesión, y a mí me coge todo el tema de la discapacidad. Cuando estaba en segundo, tercero ya empecé con los síntomas, pero ya el momento de mi discapacidad como la tengo hoy en día fue cuando fui a empezar cuarto semestre. Entonces fue muy teso, porque los profesores, como decían, nunca se habían enfrentado a que una persona que estudie diseño de vestuario, haciendo la aclaración que a nosotros, pues aunque no nos dediquemos a coser, tenemos que ver materias básicas, pues de patronaje, de cómo se utilizan las máquinas, del conocimiento básico de todo eso. La mayoría de estas herramientas se utilizan es con los pies. Entonces es muy complejo, porque llegan los profesores con toda la buena intención del mundo, quieren hacer todo lo mejor posible, pero como decías, nunca se han enfrentado a esto, y esas acomodaciones razonables o esos cambios razonables que ellos debían hacer nunca lo habían hecho. Entonces no sabían que si era equitativo o si era igualitario, que me parece también aquí muy importante hacer esa diferencia de que la igualdad no nos conviene a ninguno, pues tenemos que hablar desde el punto de equidad para que todos tengamos los mismos derechos para participar en sociedad. Y es que a veces, a ver, todas las condiciones no son iguales. Ujú. Y de pronto en cuestiones de adaptaciones a la infraestructura, ahí eso se le sale de las manos al Ujú. Sí, docente. claro. Entonces al docente le asignan un salón y en una época donde de pronto todavía no está todo tan sistematizado, entonces empieza el ejercicio de, bueno, busquemos un aula Ujú. que sí cuente pues como con los requerimientos de accesibilidad y esto pues genera ciertos traumatismos que a veces pues también los demás estudiantes que integran el grupo también los perciben. Entonces, es algo en lo que hay que aprender
integrar a la persona para que los demás estudiantes no empiecen a como, hey, ese está generando acá un atraso y por su culpa no estoy logrando, Ujú. sino que, y que tampoco como, hey, a ese siempre le regalan. Sí, porque es que o es una carga o es que es el privilegiado. Y, Ajá, y es muy, no sé, como que a uno como persona con discapacidad también le preocupa a uno eso, porque es que uno quiere tener las mismas capacidades y habilidades que los demás profesionales están formando ahí. Entonces es muy como increíble pensar todo el tema que está hablando en este momento la educación inclusiva, porque es que bueno, yo puedo no saber coser, pero tengo la capacidad de cualquier otro diseño que tiene cualquier otro diseñador para poder entender los artefactos vestimentarios de la misma manera, sin tener que aprender a usar una máquina como los demás lo hicieron. Así que es un punto interesante en el sentido de que no solamente son como las faltas arquitectónicas, ni tampoco son como las fallas en los docentes pues con su interacción, sino que uno también como persona con discapacidad quiere un punto de tener las mismas coherencias, las mismas habilidades y las mismas capacidades como profesional, pues o en cualquier ámbito educativo, el nivel que sea, que los demás estudiantes que se encuentran en el grupo. y eso ha sido un ensayo de error, o Así sea, es. ese ha sido el ejercicio más claro de cómo ha evolucionado la ciencia. Digamos que de pronto hemos sido experimentos vivos que gracias a la experiencia que se ha visto Ujú. desde tu caso en un aula de clases y en todo el bagaje académico, porque Laura tiene una maestría y algo que de pronto no mencionó y que yo tampoco, es que está iniciando un doctorado, o sea, por Dios, es algo muy, muy importante y esos son estudios que no se hacen en un día. Entonces eso implica que has estado mucho tiempo en aulas de clase y que la Laura que tuvo como esas dificultades en esos inicios, pues ya es una Laura que también tiene un aprendizaje y que las mismas instituciones lo han tenido y Ujú. que ha permitido una evolución positiva. ¿Nos puedes describir, por favor, cuáles han sido como esos avances y esas innovaciones que han hecho que ya tu ejercicio académico sea más amigable y Sí. que ya estés empezando un doctorado? Bueno, a ver, primero quiero hacer aquí una mención pues a la Universidad Pontificia Bolivariana. Mis estudios todos de educación superior han sido acá y puedo decir que al principio, como tú decías, pues en el momento como de impacto de la discapacidad, tanto en mí como de los docentes que lo tuvieron que enfrentar en ese momento, fue un poco desde el desconocimiento, porque yo también me estaba descubriendo en un cuerpo que antes no lo tenía, que antes no tenía esas capacidades y habilidades. Así que no solamente fue como descubrimiento de los docentes, sino que también fue descubrimiento mío. Primero empezar por ahí. Pero ya luego, después de el ejercicio también docente de ellos, de que ellos empezaron a pensar, me gusta mencionar algo pues que ya lo traigo a colación desde la parte teórica, pero siento que fue lo que ellos ejecutaron en ese momento, fue que empezaron a aplicar como lo que conocemos como enfoque de y lo de diversidad, equidad e inclusión, porque es que ellos en su momento, sin tenerlo en cuenta, empezaron a describir la diversidad en las aulas, de que yo no era la única como con capacidades o necesidades diferentes, porque capacidades y necesidades diferentes los tenemos todos los seres humanos, sino que también empezaron a ver, venga, te vamos a incluir porque tú eres y te estás formando como una diseñadora de vestuario, entonces te tenemos que incluir en todo el ejercicio y práctica profesional que están teniendo todos los alumnos, pero también queremos que sea de forma equitativa porque no puedes ni sobrecargarte ni los demás se pueden sobrecargar, todos tienen que estar en el mismo equilibrio en una aula de clase como debería ser. Entonces primero fue prueba y error, pero después gracias al ejercicio y que como te digo yo siento que eso fue lo que usó mi facultad pues vestuario, que yo siempre la denomino como mi lugar seguro, porque ellos fueron los que me empezaron a dar alas, porque si yo no hubiera estado ahí, yo no sé si qué sería pues de Laura en este momento, porque gracias a la misma inclusión de los docentes, de la coordinación, de la dirección, pues yo pude seguir la carrera. Luego, cuando yo entré a la maestría, pues la maestría mía, como decías, es en innovación social y fue
un poco más complejo en el sentido de que cuando uno ya está haciendo un estudio de posgrado, pues la investigación se atraviesa de por medio y es un eje transversal, así que en mi caso en específico, los docentes empezaron a integrar formas de investigación que tal vez yo podía usar sin necesidad de estar, por ejemplo, en un lugar físico, sino que otras formas de investigación se podrían hacer como cibergrafías, pues y como toda la parte de tecnología que ya tenemos en este momento. También me gustaría mencionar, por ejemplo, un ajuste súper pequeño, pero que para mí me cambió la vida, y es el tema de que a veces pues las personas que tenemos ciertas discapacidades podemos tener crisis de dolor y pueden canalizarse y pueden darse muchas otras condiciones médicas y por ejemplo cuando yo me estaba enfrentando a esas cosas los docentes, no, mira, hagamos la clase virtual. Ese simple hecho ya me permitía seguir estudiando sin necesidad como de ponerme en riesgo a mí y ni de sentirme mal físicamente. Entonces ha sido como un complejo de cosas, tanto de la prueba y error y también desde pasos de empatía del docente con estudiante para poder desarrollar y lograr cada una de las metas y objetivos académicos en los estudios tanto de pregrado como de posgrado. Y por último, la parte del doctorado, yo siento que también parte de poder llegar a este lugar es pensar que los docentes y los docentes universitarios tienen también que pensar que el conocimiento se construye entre todos y nosotros como personas con discapacidad simplemente incluyéndonos, escuchando, viendo nuestros puntos de vista y entendiendo cómo son, pueden dar paso a posibles charlas y discusiones que antes no se tenían y podemos dejar como el granito de arena para que si vienen más estudiantes con discapacidad, ese tipo de cambios mínimos pero tan significativos puedan permitir una estabilidad académica y una no deserción. Claro, y es que, a ver, acá el reto es precisamente la adaptación. Cuando se habla de educación inclusiva, pues como que es algo, bueno, esto tan raro con que se coge, pero es tener también esa capacidad de adaptarnos, de flexibilidad, en donde, digamos, las estrategias metodológicas y pedagógicas que utiliza uno con Laura, pueden que nos sirvan para otros casos similares, pero no necesariamente pueden ser iguales, Ujú. ya que las formas en las que Laura interpreta y aprende son de Laura. Y nosotros cada uno somos muy particulares y no tenemos, pues, o sea, pues, ¿qué sería de la vida si todos fuéramos iguales? Sí, y no solo discapacidad, pues todos los seres humanos, es Ajá. que todos aprendemos, entendemos, nos comportamos, tenemos gustos diferentes. Y, y eso también depende de la personalidad, de las actitudes y Ujú, aptitudes de claro. cada uno. Entonces, la apertura que se tenga también facilita mucho las cosas. Y como también lo menciona Freud, el deseo de hacer las cosas, ese también es como el motor que hace que se logren alcanzar los objetivos y que yo creo que uno de los momentos más gratificantes es decir, lo logré. Sí, completamente. Y como ver el libro y pasar las hojitas hacia atrás y decir, venga, específicamente a mí, pues en la maestría me dio una meningitis y estuve un buen tiempo en la clínica, pues inconsciente, bueno, en fin, todo lo que conlleva una condición de esas que son graves. Y cuando yo me gradué y me empecé a ver y pasar las hojitas hacia atrás y dije, venga, después de todo eso, de esa hospitalizada tan horrible, de todo lo que eso conllevó, estar como recibiendo el diploma, simplemente ese momentico es como de reconocerse uno como persona y también de reconocerse en la sociedad de que el deseo mueve, lo que decías. Claro que sí. Y ahí nos lleva también a un punto muy importante que también buscamos promover en ese canal y es la salud mental. Lo físico es muy importante, pero esta máquina llamada cuerpo también requiere de una estabilidad emocional y Sí, mental. y es muy importante y siento que lo que tú haces, Carlos, es de admirar porque el trabajo con la salud mental es necesario y más cuando uno se está enfrentando a este tipo de procesos, porque es que yo siento que yo no tampoco sería la persona que soy ahora si yo no hubiera recibido el acompañamiento profesional que he recibido desde su momento.
porque eso también hace que uno cambie un poquito el punto de vista. Y es que, insisto, lo que mencionabas anteriormente, tú no estás sola. Y ese apoyo no es solamente para la persona con discapacidad, es también para Para su todo. núcleo. Porque uno puede adaptarse, pero su ser querido le cuesta mucho aceptar que uno esté así. Sí. Para los padres, para los amigos, para la pareja, aprender a entender esa condición no es tan fácil. No, eso es un duelo. Eso lo he mencionado en algún momento de la charla, pero para mí es un duelo que hay que aprender, que hay que sentirlo, pero ya al momento de soltarlo es como que uno se liberara de esas ataduras. Y algo que yo menciono mucho, para mí la silla no es una carga, no es algo malo, no, sin la silla yo no hubiera podido estudiar, no me hubiera podido desplazar, no hubiera podido hacer y tener la libertad que hoy tengo hoy en día. Entonces, para mí es un motor y un impulso de libertad más que una carga. Por eso siempre digo cuando hablamos de estas cosas que las personas piensan que lo peor es estar en una silla de ruedas y eso es antes libertad. Antes hay un montón de cosas detrás de este tipo de condiciones que son las que en verdad son complicadas y difíciles. Y qué bonito eso que mencionas y es una reflexión muy importante. A ver, todos en la vida tenemos dificultades, pero si nos centramos en resaltar lo negativo, pues estamos siendo muy reduccionistas y no estamos viendo el paisaje. Sí. Que, a ver, obvio que estar en una silla de ruedas no es fácil. No es fácil y que eso implica una cantidad de retos, de dificultades terribles. De nos por delante y de puertas cerradas. Ajá. Pero tampoco hay, y no se debe romantizar, porque una Ajá. discapacidad no es para nada romántico, hay un montón de cosas muy malucas que hay detrás de ellas, pero tampoco hay que ver el vaso medio vacío. Y que, pues a ver, se puede y que a medida que nosotros empecemos a nombrarlo y a tener una perspectiva positiva, eso también tiene una injerencia directa en nosotros cómo nos paramos frente al mundo. Hay cosas que no van a cambiar. Si fuera que con uno enojarse ya se acabara el problema. Sí. Y también quiero resaltar aquí que hay momentos de frustración y que uno le duele y que hay llorada de por medio y hasta pataleta y uno se siente incomprendido, pero es un sentimiento también que hay que soltar, porque no todo en la vida es así. Es parte del proceso, porque es que, a ver, también hay un imaginario desde que, hey, venga, vos siempre estás feliz. Y no, a ver, uno no siempre está feliz, uno sigue siendo una persona común y corriente que hay momentos de frustración. Lo que pasa es que, a ver, aquí la diferencia es que mi frustración sea algo natural, sí, pero si yo siempre canalizo mi frustración a que es porque yo no veo, ahí ya hay un matiz y hay una diferencia. Y también quiero resaltar el hecho de que cuando nos ven a nosotros tristes o frustrados o enojados, piensan que es por la discapacidad, pero también tenemos otro millón de cosas como seres humanos que nos pueden hacer enojar, sentir triste o mal. Entonces perdí no sé, una calificación, fue por la silla de ruedas. Sí. Pues la silla de ruedas no hace el trabajo. Sí. O es que usted no me habla porque esto. No, pues uno también hay que entender que no todo es por esa razón. Entonces, a medida que uno logra desprenderse también de lo que es la condición, pues se libera. Es que es como simplemente una cosa más, que en mi caso tiene Laura Morales, pero tengo otro millón de cosas que me definen más que eso. Claro que sí. Laura, créame que me encantaría quedarme todo el día hablando contigo. No, y contigo. Yo en algún momento te lo escribí por Instagram, que aunque tú no me conocías, yo siempre te tenía ahí en el radar y decía, porque es un ejemplo de alguien que no tiene mi misma condición, pero que tal vez nos enfrentamos a barreras similares, y ver cómo es un profesor que está acá, me hace también sentir a mí como inspirada a tener un modelo y de que sí somos capaces, pues de que tampoco es que tengamos una vida perfecta, que no es romantizar la situación, lo repito, que tenemos un millón de otras cosas que nos hacen felices y tristes, pero que sí es muy importante entendernos como persona y que
hay muchas cosas que nosotros podemos lograr como cualquier otra persona, no siendo personas solamente con discapacidad, sino también teniendo otras características. Claro que sí, Laura, y es muy bonito eso que mencionas porque son posiciones, Sí, es la forma en la como uno se para frente a la vida y es también un proceso de aceptación, ya entender que somos así y que hay cosas que no pueden cambiar, pero que eso no significa que la vida se acabó. sí. Y uno tiene, como lo digo, también que enfrentar las cosas como, bueno, esta es mi vida, es una nueva normalidad. En mi caso, para otras ha sido su normalidad desde el nacimiento, pero uno es el que toma las decisiones y el que decide si uno es feliz o si uno se va a quedar simplemente en las cosas que no se pueden. Claro que sí. Laura, usted que es una experta en vestuario, ¿qué nos puede recomendar para las personas que no vemos? Ay, mira, eso a mí me causa mucha curiosidad y también desconocimiento, siendo sincera, porque todos no nos lo sabemos, todos no lo sabemos en la vida, pues hay muchas cosas que no conocemos y para mí, y te lo va a devolver la pregunta, por ejemplo, en tu caso, ¿tú cómo sabes qué es la ropa, qué color tiene, qué... Porque por silueta y tela uno dice, bueno, pero en cuanto a color y eso, Carlos, sí, en verdad, eso cómo funciona para una persona con discapacidad visual. Bien, ahí también hay una diferenciación. Una cosa es los que pudimos ver y Ujú. otra cosa los Sí, que nunca han claro. visto. Porque si hay algo difícil es tratar de explicar un color. Ujú. Por ejemplo, dígame qué es el color azul. Sí, no, es muy complejo, es muy complejo. Justo hay un libro que creo que se llama Anatomía del color, algo así, que usamos los diseñadores y son textos describiendo los colores mediante analogías, Sí. pero es demasiado Pues complejo porque es que azul es el el cielo. cielo, pero ¿y si alguien no No ve lo el ve, cielo? ajá, Ajá, azul es el mar, ajá. azul es el río, sí, ¿y cómo? Ujú. Entonces es muy difícil, pero afortunadamente ya la tecnología ha tenido pues unos avances impresionantes y ahora con la inteligencia artificial, Sí. entonces por ejemplo los celulares usted les puede descargar ciertas aplicaciones que describen. Ujú. Entonces yo antes de vestirme tomo una camisa y le tomo la Ajá. foto y ya me dice hasta la textura, yo quedo sorprendido. Eso es verdad, la tecnología va a Ajá, pasos agigantados que a uno lo que hablabas en algún momento conmigo que fue detrás de cámaras, ¿será que en 50 años ya no habrá discapacidad? pues yo pienso que en 50 años no habrá discapacidad, pero mientras tanto nos toca. Y decía mi abuelita, un jean combina con todo. Ajá, Entonces la forma más básica es un jean, una camisa, no importa el color, sí, casa, ya queda bien. pues eso es verdad, es verdad. Ajá, ok, Laura, no, excelente. Laura, entonces un saludo para alguien. No, voy a decir simplemente gracias a las personas que ya saben quiénes han estado ahí cerquita a mí, que sin ellas, como tú decías, el entorno también es el que le ayuda a uno y sin ellas yo sé que no estaría donde estoy ahora. Así que gracias a ellas. Ok, excelente. Entonces la invitación es para que acompañen a Laura desde Instagram y TikTok como Estilo Inválido. Ahí van a ver sus publicaciones que son muy interesantes y que son pues una forma también de pues, demostrar que cuando se quiere se puede y que es el legado que Laura nos deja desde su perspectiva como profesional, porque es una persona muy inteligente y que ha logrado resignificar, reinventarse ese término tan pospandémico y que está aprovechando todas estas herramientas para pues poner en práctica sus conocimientos y su emprendimiento al servicio también de las comunidades, porque ya no solamente está pensando en ella, sino que también piensa en cómo poder apoyar y acompañar a todas las demás personas que no solamente están pasando por una condición física, sino que pues están pensando en cómo vestirse bien.
Sí, que eso nos importa a todos. Mira que cuántas Ajá, veces nos vestimos y nos desvestimos en un día, mínimo 4. ajá. Poniéndonos la pijama, quitándonos la pijama, poniéndonos la ropa del día, llegando a la casa, nos quitamos la ropa del día y nos ponemos la pijama, mínimo. Y si nos cambiamos dentro del mismo día varias veces, imagínate cuántas veces ahí repetimos ese ciclo. Y que no importa la condición, pero puede tener estilo. Sí, sí, completamente. Es que Eso no se eso no tiene, negocia. sí, eso no tiene nada que ver con las discapacidades ni con cualquier tipo de persona. Ajá, ok. Oiga, yo también les quiero enviar un saludo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que nos dejen sus comentarios, que nos dejen un like y que también se suscriban para que esta familia crezca. Y si quieren participar en este espacio, me pueden escribir al Instagram, el profe del perrito. También aprovecho para enviarle un saludo muy especial a mi Gretel, que es el motor de mi vida, que la quiero mucho, que esto es por ella y que me siento muy feliz de tenerla en mi vida. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao, chao, chao. Listo, Carlos. Qué bueno hablar contigo. Te voy a ayudar con lo del celular. Ay, Por Canela, favor.